La vida de Lucio González. Esta es la primera parte de la vida de Lucio González, contada por él mismo. A continuación, nos habla de su actividad escolar y universitaria. Yo creo que es la vida de todos, porque los cochabambinos, los bolivianos, nos hemos formado con mucho esfuerzo, ¿no? Es el caso del propio presidente, y creo que para mucha gente que ha tenido oportunidad de triunfar en la vida, su historia debe ser similar. Y yo considero que los cochabambinos, los bolivianos, tenemos muchos valores y dignidad, ¿no? Entonces, yo puedo decir a la población de Cochabamba mi biografía o mi trayectoria, no con el ánimo de resaltar algo en particular, sino principalmente que les sirva de aliciente al joven, al adolescente, al universitario, que en este momento está lleno de retos, ¿no? En esa perspectiva, yo nací en Vinto. Mis padres, mi mamá, las actividades de labores de casa y alguna otra actividad artesanal. Y mi padre en la agricultura, ¿no? Nosotros tenemos terrenos, producto de la reforma agraria, porque antes mis padres de Vinto se trasladaron a las minas, trabajaban allí, y después de la reforma agraria se socializa, ¿no? Se distribuye los terrenos. Entonces vienen de las minas, les dan casi como que 2 hectáreas de terreno, y allí empezamos a trabajar, a hacer nuestra vivienda. Mis hermanos nacieron todavía en las minas, y cuando nosotros llegamos a Cochabamba, que era nuestra tierra natal, entonces he sido el primer hijo en nacer en Vinto. Bueno, entonces yo en mi niñez siempre era una persona muy seria, según cuenta mi madre, ¿no? Nunca he sido una persona abierta, ¿no? Nunca he sido una persona, digamos, con sonrisa, ni mucho menos, sino más bien por el contrario, muy serio, y que siempre lo había tomado las cosas por el lado de la seriedad y por el lado de la responsabilidad. Pero también siempre mi madre me ha dicho que he sido uno de los hijos más obedientes, ¿no? Si había que ir al pan, pues había que ir al pan. Si había que ir a la leche, había que ir a la leche. O si había que ir a trabajar al campo, había que ir a trabajar al campo, ¿no? Entonces, desde pequeño me he enrolado con mi padre a las actividades agrícolas y paralelamente ir a la escuela. ¿Cuántas veces yo no le pedí a mi papá o a mi mamá que me dieran tiempo para dedicarme más a mis estudios? La respuesta de mis padres, como cualquier otro padre en el campo, estás eludiendo el trabajo. Estás queriendo, por no trabajar con nosotros, estás queriendo esconderte en tus cuadernos, en tus libros, y eso no está bien. O sea, tú tienes que trabajar y también tienes que estudiar. Date tiempos, pero aquí hay que trabajar 4 a 5 horas por la tarde. Entonces, en eso, me acuerdo que nunca he sido un alumno ni regular ni malo, ¿no? Siempre he sido un alumno bastante destacado. Y creo que en la escuela he obtenido siempre las mejores calificaciones. No recuerdo haber sido el primero o el segundo, pero estuve entre los primeros alumnos. Hice la escuela en la escuela José Melchor Cuadros, donde aún tengo gratos recuerdos, amigos lindos, con quienes he compartido mi infancia. Cuando ahora los medios me piden una foto de la niñez, no creo que mis padres nunca hayan pensado en que yo iba a ser rector o iba a ser alcalde, qué sé yo, pero no hay ningún recuerdo porque en aquella época no existía cámaras en el campo, ¿no? Entonces no había fotografías, rollos, cámaras, no existían. No tengo ninguna foto de aquello que estoy diciendo. Por tanto, no queda otra cosa, o me creen o no. No, luego vamos al colegio. Y yo voy al Colegio Nacional Calama,
Pero entre mis compañeros siempre estaba el dicho, ¿no? El colegio Calama es un colegio igual que el Bolívar, que el Sucre, un colegio duro, con principios y además con exigencias. Nadie fácilmente aprueba. Ese era el estigma que tenía el colegio, pero que en un cierto momento a uno le hacen pensar, le hacen dubitar, pero ya cuando uno se inmiscuye en el colegio, entonces ve que puede, o sea, que le va a ir bien. Entonces yo asumo con bastante, primero, preocupación, luego con bastante responsabilidad, y creo que mis mejores luces en el colegio empiezo a mostrar desde primero medio. Pero el esfuerzo seguía, ¿no? Muchas veces mis hermanos, yo tengo un hermano y 6 hermanas, somos 8 en total, yo soy el cuarto en la familia, y mis hermanas inclusive algunas veces no han querido ir al colegio o se han resistido, sobre todo mis hermanas mayores. ¿Cuál es la razón? Porque la razón, nosotros no teníamos las prendas que nuestros compañeros lucían, y hasta cierto punto esto implicaba un cierto problema psicológico, pero para mí no era un problema. Y también, entonces, para superar estos temas había que trabajar, porque lo que se tenía en la casa no era suficiente, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que íbamos al colegio con zapatos y al volver había que ponerse las abarcas, digamos, ¿no? Para no dañarlos, para cuidar, ¿no? Y también siempre hemos empezado a cuidar nuestra ropa, a planchar, todo eso. Mi madre era una persona muy exigente. Alguna vez ella trabajaba en la costura. Nos exigía entonces que las ropas estén bien puestas, bien planchadas. Y creo que eso era infundirnos responsabilidad, ¿no? Y bueno, entonces transcurrió el colegio con un poco de dificultades. Recuerdo bien cuando estuve en tercero medio, hoy equivalente a quinto y sexto. Veía con mayor necesidad el tema de trabajar, porque ya mis hermanos también estaban yendo al mercado a vender, y para mí era una preocupación. Asumí con bastante fuerza el hecho de que mi madre decía: tú tienes que ser el sostén de la familia. Y entonces decidí salir de casa y las vacaciones y a ir a trabajar a Santa Cruz. La primera vez que salí estaba en segundo medio, equivalente a cuarto año de secundaria, y participé en la construcción de las casas destinadas a los mineros de Catavi, que están a la subida del Cruce Taquiño. Entonces participé en la construcción de todas esas casas que tenían con Fombis. Nosotros estuvimos ahí trabajando con contratistas, ¿no? Yo, por supuesto, que era un peón, ayudante albañil. Más adelante, en cuarto medio, ya en tercero, me voy a Santa Cruz y me voy con mi cuñado y mi hermana. Y mi hermana empezó a dedicarse, y hasta hoy sigue todavía en el comercio de tomates, es mayorista de tomates. Mi cuñado era mecánico, y entonces estuvo buscando trabajo aquí y allí, y al final hoy es mecánico de la Grace. Pero yo no podía quedarme a perder un tiempo, ni siquiera un día, entonces yo asumí cualquier trabajo, ¿no? Entonces veía que si había que ser peón en alguna parte, pues lo hacía. Pero encontré que donde mejor pagaban era siendo ayudante de albañil en la excavación del alcantarillado de la Cañoto. Santa Cruz era muy pequeñito. Entre la Cañoto y el primer anillo estaba en plena construcción, era prácticamente arena. Y yo sí que he participado en la construcción del alcantarillado de la Cañoto. Un poco más adelante, una empresa grande ya también me contrata para la construcción del primer edificio más grande que tenía Santa Cruz, que era La Merced, ¿no? Entonces al lado estaba el edificio Fabril, que cuando excavábamos veíamos que cualquier rato se iba a caer. Entonces cada vez estaba mi preocupación mayor
se va a caer, porque el tema de inseguridad es fuerte en la construcción. Y bueno, así crecí. Pero el tema es que yo en ese tiempo quería acumular más plata, siempre más plata. ¿Para qué? Para que me guarde para que pueda sostenerme durante el año, ¿no? Entonces, para estudiar, ¿no? Había que estudiar, entonces había que acumular el dinero, ¿no? Y en eso de acumular, entonces llevaba mi comida, a las 5 de la mañana yo preparaba mi comida y llevaba mi comida. Y por la tarde no gastaba mucho en mi dinero. Me acuerdo que pasaba por las 7 calles, encontré varias tiendas donde se vendían panes. Y alguna vez que pasaba por ahí yo decía, un día va a haber que yo me he de comer solo aquel pan, ¿no? Ese era mi mejor deseo al transcurrir el tiempo. Hoy, si me dices come aquel pan, quizá no voy a comer por razones de dieta, ¿no? Es para que se vea cómo es el cambio en la vida, ¿no?, de las personas. Entonces, bueno, terminaba mi vacación. Con seguridad, yo siempre estaba pensando en mis hermanos, entonces les traía un pequeño presente, no importa que fuesen chinelas para mis hermanas, y todo el mundo esperaba, ¿no? Entonces, que llegara y les diera un regalito a cada uno, ¿no? Costumbre que hasta hoy mantengo con toda mi familia, ¿no? La Navidad, ¿no? Nosotros tenemos el esfuerzo, yo tengo muchos sobrinos y hoy seguramente están esperando todos mis sobrinos en la Navidad, tengo más o menos 20 y tantos sobrinos y hay que gastar, ¿no? El dinero es para gastar, ¿no? Entonces ese es el concepto, pero no gastaba todo cuando era estudiante, ¿no? Había que acumular dinero para ir a la universidad. Me tocó ir al cuartel, lo hice en el regimiento tipo Lanza 5 de Caballería en Huaki, y ya antes había dado el examen de ingreso a la universidad. Y cuando pasa mi tiempo en el cuartel, otro interesante tiempo, a los sábados y los domingos me iba al desaguadero, ¿no? Y donde con mi morral de soldado ayudaba a transportar productos a la gente que estaba en tránsito, ¿no? Y bueno, me pagaba un boliviano, 2 bolivianos, y eso acumulaba, ¿no? Acumulaba ya pensando en la universidad. Entonces tenía que comprar mi ropa, tenía que comprar mis zapatos y tanto. Y acaba el cuartel y empieza la universidad. Prácticamente ha sido simultáneo. Acabó en marzo y en marzo estaba empezando la universidad. El año 1974, ¿no? Yo soy bachiller del 73 y el 74 iba a empezar la universidad. Recuerdo mi llegada a Cochabamba, que ha sido un momento quizá más duro de la vida, ¿no? Más duro porque sabía que había que estudiar, no había tiempo para trabajar, pero me venía a un mundo desconocido. Agarré mi maleta de soldado, el cabello pelado y me marché hacia Cochabamba. En ese momento traslado el tiempo y me encuentro en Ayacucho y México. Estoy doblando ahí con mi maleta de soldado de madera y iba a vivir en la casa de un tío que había hablado con él. Él trabajaba en la universidad. Entonces creí que podía realmente mi tío ayudarme estando trabajando en la universidad. Y así ha sido una persona muy tremendamente sensible, cariñoso, ¿no? Mi padrino de promoción, ¿no? O sea, no había una relación mayor tampoco. Y viví en la México durante el primer semestre. Estuve alojado en una habitación que me dieron ellos, que estaba destinado hasta que yo llegue a la habitación del teléfono. Yo me acomodé allí y tenía teléfono, por tanto, ¿no? Entonces, por lo menos tenía para comunicarme, ¿no? Pero no quería yo causar muchos problemas a ellos. Entonces, yo veí que iba viendo que con mucho cariño me quería invitar al desayuno, el almuerzo, la cena. Yo dije, no, esto no está bien. Aceptaba el desayuno y a mediodía y por la tarde les dije claramente, mi papá y mi mamá han pagado una pensión y yo tengo que ir allí. Entonces, tampoco me exigían, yo iba a la plaza y tenía el dinero que había acumulado, entonces lo invertía en plátano y en pan. Ese era el almuerzo.
Y así transcurrió el primer semestre, pero empecé a conocer muchos amigos, les empecé a dar mi cariño, además sobre todo ellos también me necesitaban a mí porque la persona que hacía las tareas, los ejercicios, esa era mi labor. Entonces yo les ayudaba, les hacía sus prácticas, les hacía sus ejercicios y ellos iban a veces a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a tocar mi puerta para que les entregara la práctica hecha. Y claro, ahí había un perro enorme que se llama, me acuerdo del nombre, Holmes. Holmes saltaba a la puerta y entonces producía un escándalo. Y mi padrino despertaba, hasta que al finalizar el semestre, mi madrina, que era una persona que le quería mucho a su esposo, dijo: así no va a ir Lucio, tu padrino no duerme. Tus amigos vienen, golpean la puerta y el perro ladra y tal. Entonces tenía razón, tenía absolutamente toda la razón. Y me voy a la universidad, encuentro a Juvenal, que hoy es un gran empresario en La Paz, es dueño de Volcán y otros, ¿no? Y él estaba estudiando agronomía y me dice: oye Lucio, vente a vivir conmigo. Sí, vente a vivir, por favor, yo tengo una habitación grande, te voy a compartir mi habitación y si quieres te pago todo, porque tú me vas a apoyar. Ya en colegio éramos compañeros y él iba a mi casa a estudiar, entonces con esa comprensión él me dice: vente. Ya, yo acepto, porque es un amigo, ¿no? Entonces es más fácil siempre con un amigo. Y en eso mis compañeros se dan cuenta que no estaba pasando un momento agradable y Roger se acerca y me dice: te llevo yo las cosas. Agarramos mis cosas y nos marchamos a la casa de Juvenal, pero a mitad de camino estaban los escudos, ¿no? Aquella heladería de la Perú famosa anterior, que hoy es Ayacucho, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces me dice: hemos decidido invitarte un helado antes de llegar tus ropas, ¿no? Tus cosas, ya. Entonces vamos a la heladería y ahí Roger y mis amigos se sientan a mi lado y me dicen: ¿sabe qué, Lucio? Hemos pensado que tú debes ir a la casa de Roger. Ahí tienes tu habitación, te está esperando su familia, hemos hablado, etc. No, les dije, no. Porque por lo que había pasado el primer semestre, ¿no? Dice: Roger, te hago una pregunta. ¿Qué harías si yo estoy en tu sitio y tú estás en mi lugar? ¿Me darías un espacio en tu casa o no? Y yo inmediatamente reacciono: claro que sí, yo estoy dispuesto a darte mi casa. Entonces no estás permitiendo que yo haga eso por ti. Entonces no había argumento difícil de rebatir. En lugar de ir a la casa de Juvenal, me voy a la casa de Roger, porque no había argumentos y además estaban todos mis compañeros del curso. Recuerdo a Walter, recuerdo al hermano Fofré, ¿no? hermano de Gastón Fofré, que estaba ahí con su auto, y nos encaminamos a la Tumusla entre Santibáñez y Jordán. Y bueno, entonces Tumusla, Santibáñez y Jordán, ni bien llegamos a la puerta, los hermanitos estaban esperando, agarraron mis libros, mis cuadernos y lo hicieron desaparecer. Aquí está tu cuarto, aquí está tu cama y todo, ¿entiendes? O sea, ni siquiera tuve que poner un libro, ellos estaban a la espera, vamos a tener otro hermano, ¿no? Y así es que tuve otra familia. Por supuesto, a la cabeza de Roger, hoy es el pastor de mi iglesia, él es ingeniero mecánico y hemos estudiado juntos, y con toda la familia de él, con sus primos, sus sobrinos, tiene hermanos con quienes yo me he compartido todo el cariño que ellos me han podido dar, por eso mi agradecimiento infinito. Y hoy ellos con muchísimo éxito también. Omar es gerente de la Arcor en la Argentina. Javier, que es el hermano menor de Roger, es ingeniero mecánico, prepara autos de carrera en la Argentina. Roger es un gran ingeniero y además también tiene muchos negocios, Dulces Anendatila, ¿no? Una vulcanizadora.
pero sobre todo tiene un gran corazón. Eso es lo que indudable, ¿no? O sea, lo más destacado es que tiene un gran corazón. Durante la escuela, desde la escuela hasta el colegio, asistía a una iglesia evangélica. Cuando voy a la universidad, por el tiempo, por muchas razones, he dejado de ir a la iglesia. Pero ahí nunca dejé de asistir. Pero durante mi tiempo universitario me comporté de acuerdo a las normas que me enseñaron en la iglesia. Y recuerdo bien que cuando yo tenía que dar un examen, siempre me inclinaba en oración y le decía firmemente a Dios, le decía, yo he puesto todo de mi parte. He estudiado, quiero que mi examen esté bien, y si no puedo algo, es porque así, con esos defectos, debilidades, soy tu hijo, tú me has hecho. Por tanto, ayúdame. Yo solo en ese momento estaba pensando en la hermana que venía y que no pasara lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Entonces estaba pensando en que ella debía ir a la universidad y mi hermana menor debía ir a la universidad y mi otra hermana debía ir a la universidad y que ya no tengamos que pasar tantas dificultades y tengamos una vida y un trabajo digno, ¿no? Esa era mi meta y no había pensado en nada, ¿no? Y la vida es inclusive más difícil de eso y me esforcé en hacer en el menor tiempo posible la carrera. En el interín, ese segundo semestre, ya trabajé de obrero en yacimientos, sí, en la planta de gases. Armaba y desarmaba válvulas.